contexto, voy a hacer un pequeño contexto de lo que significa lo que Dios siempre, el plan que Dios siempre quiso para su pueblo. Así que quiero mostrarles, quiero invitarles, por ejemplo, a que abran su escritura en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando Dios empieza y decide crear al hombre, Dios lo crea no para que muera. ¿Qué sentido tendría? Ninguno. Cuando Dios crea al hombre, acuérdense que la escritura dice en Génesis 1:1 que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, no había vida. Y cuando Dios decide crear a la criatura, a usted y a mí, Él lo crea con el objetivo de que tenga vida eterna. ¿Sí o no? Miremos qué dice, por ejemplo, Génesis 1, 26 y 27. Dice, y dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, solo al hombre, también a la mujer. Aquí hay un error y que muchas personas dicen que es que la Biblia es machista. Eso es un error. La Biblia nunca es machista, porque aquí está diciendo de que Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces, desde el principio dejemos claro de que cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Entonces, infortunadamente, bueno, después el versículo 29 dice, el versículo 28 dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen el Aretz, la tierra, el cosmos, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero hay una cuestión, hermanos, y esta perfección, esta belleza, no duró para siempre. Ustedes saben que Génesis 3 es la introducción a un elemento que perturba esa eterna vida que le da Dios al hombre. Y es algo que se llama pecado. Cuando el hombre peca, inmediatamente ya está condenado ¿a qué? A morir. ¿Murió Adán? Sí. ¿Han muerto sus seres queridos? Sí. ¿Han muerto mis seres queridos? Sí. Ahí está la prueba de que el pecado trajo como consecuencia la muerte. Dios se propuso devolverle la vida eterna que al hombre, en la cual Dios le había propuesto desde el principio. Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él no nos dejó podrir en el polvo. Dios es tan bueno y misericordioso que Él quiso restaurar esa vida que el hombre perdió, esa vida eterna. ¿Cómo la restaura? ¿Cómo restaura Dios desde el Edén la vida que perdió el hombre, la vida eterna que pierde el hombre? Acuérdense que inmediatamente el hombre peca, pone querubines en el árbol de la vida para que no perpetúen la vida. Ya en el momento en que pecan, inmediatamente dice: el día en que comieres ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. La pregunta es: ¿cómo restauramos la vida eterna?
¿Cómo la recuperamos? ¿Cómo es que obtenemos nuevamente la vida eterna si ya pecamos, si estamos condenados a morir? Vamos a Génesis capítulo 3. Y, segundito que... Se me perdió el versículo. A ver. Gracias. Génesis 3:21. Aquí está la respuesta de cómo el hombre puede obtener la vida nuevamente. 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Yo les pregunto, ¿de dónde sacó las túnicas? Tuvo que matar un animal para poder vestir a Adán y Eva, ¿sí o no? Pregunta, ¿eso qué tiene que ver con la recuperación de la vida? Era un parte del plan de la salvación, ¿sí o no? El animal que muere, ese animal que muere, está muriendo en lugar de ¿quién? De Adán y Eva. En este caso, porque ellos estaban condenados a morir. Gracias, hermano. El objetivo de morir un animal en lugar de Adán y Eva es que la muerte recaiga sobre ese animal y no recaiga sobre el pecador. ¿Es claro eso? ¿Cuánto tiempo duró Adán y Eva vivo? Casi 1000 años. Eso simboliza que la perpetuidad de su vida y de todos los pecadores que pusieron la fe en un cordero y siguieron viviendo indica que todos sus pecados fueron puestos en un animalito en vez de él. Cuando uno peca tiene dos opciones: o morir uno o que alguien muera en el lugar de uno, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? ¿Es claro eso? Yo creo que eso está claro, ¿cierto? Ahora, ¿para qué permito yo que muera un animalito en mi lugar? Para que muera es él, no yo. Para que haya un sustituto. ¿Cómo recuperamos? ¿Será que Cristo, en este momento, Cristo es el Cordero de Dios? Yo estoy condenado a morir, porque ¿cuánto no he pecado? Yo estoy condenado a morir irremisiblemente. Entonces, ¿qué hago con la sangre de Cristo? ¿Qué hago con el Cordero? Pongo todos esos pecados en el Cordero de Dios. ¿Cómo quedo ahora yo? Limpio. ¿Y quién queda contaminado? Fíjense cómo Cristo toma mi pecado y me hace a mí justo. Me justifica y me da la vida eterna. Ahora, ¿la vida eterna depende de mí o depende de ese Cordero? Depende de ese Cordero, porque yo le puse mi pecado a ese Cordero y ahora yo tengo la vida. ¿Cuántos estamos entendiendo el concepto? Cuando yo le confieso mi pecado a Cristo, que es el Cordero, en ese momento yo ya quedo justificado. Gracias.
¿Cuántos entendimos hasta ahí el concepto? ¿Será que yo ya puedo tener la vida eterna en el Cordero de Dios? Claro, porque Él toma mis pecados y ¿cómo quedo yo? En este momento, ¿cómo estoy yo? Limpio, justificado ante el Padre. Esa es la justificación que yo le estoy poniendo a Cristo. Cristo me está justificando a mí por mi pecado. Él se vuelve pecador por mí sin pecar y yo quedo justo. Bueno, y si Él toma los pecados para sí y Él nunca pecó, ¿por qué murió? Si la paga del pecado es muerte y Él nunca pecó. ¿Por qué murió? Ocupó el lugar del pecado. Exactamente. Si Jesús nunca tuvo pecado y la paga del pecado es muerte y Él nunca pecó, ¿por qué murió? La paga del pecado era la muerte, Pero Él no pecó. ¿Pero ¿Pero por qué murió? Porque Él toma mi pecado y ahora ¿cómo quedo yo? Limpio. ¿Tengo derecho entonces hoy a la vida eterna? Gloria a Dios. el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que cree en Él, aun cuando esté muerto, Vivirá. Esa es la promesa. Esa es la promesa. El objetivo del plan de redención son dos. El primero, reconciliarme con Dios. Dos, recuperar la vida eterna. A partir de aquí es donde nace el sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios, hermano, era muy sencillo. Cada vez que usted pecara, tenía que ofrecer un cordero en su lugar. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 9. El concepto de sustituto, Génesis 22:9 nos dice: cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y púsolo en un altar de leña. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer con su hijo? Lo iba a sacrificar. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Este es el principio de todo el sistema del santuario. Alguien tenía que morir en mi lugar. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, símbolo de Jesucristo, vio a Abraham y alzó los ojos y vio un carnero, y ya no tenía que matar a su hijo, sino que vio un carnero y sacrificó fue al corderito. En toda la Biblia está el concepto de sustituto. En toda la Biblia. O mueres tú, o muere alguien en tu lugar. En este caso, o moría yo, o moría el cordero en mi lugar. Hermanos, el significado del sacrificio de Isaac, representando así al Hijo de Dios,
En ese mismo, ustedes sabían, hermanos, que en el mismo lugar en que sacrificó Abraham a Isaac, en ese mismo lugar se construyó el templo de Salomón, y en ese mismo lugar se construyó el templo de Herodes, y ese lugar hoy se conoce, lo pueden ver, el monte Moria existe hoy. Y sobre el lugar donde Abraham sacrificó a su hijo hay una cúpula, una mezquita musulmana. Hasta el día de hoy existe. Y les cuento, Señor, no lo sacrificó, sí. O sea, en el lugar donde iba a sacrificar a su hijo, en ese mismo lugar es donde se construye el templo de Salomón y posteriormente el de Herodes. Los israelitas, fue tan significativo ese concepto de sustituto en ese momento, que cada vez que un israelita iba a ese monte a sacrificar un cordero, creían que el Señor proveería un sustituto. Vamos a ver qué dice Génesis 22:14, para que ustedes vean cómo se le llamó a ese lugar. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Jehová proveerá. Amén. Como quien dice, hermanos, siempre habrá un sustituto en lugar del pecador. Amén. Para recuperar la reconciliación con Dios y para recuperar la vida eterna que perdió. ¿Estamos? Ahora, cada vez que el pecador iba y sacrificaba un animal, siempre tenía el concepto en su corazón de que Jehová proveería y de que habían puesto su fe en ese corderito, de que alguien iba a salvarlos en su lugar. ¿Cuántos estamos hasta ahí comprendiendo el concepto? Ahora, el sistema era muy simple, era muy sencillo. Miremos el caso de, por ejemplo, Abraham. Los patriarcas sacrificaron de manera muy sencilla. Yo pecaba, levantaba un altar y sacrificaba un animalito. Ya entienden por qué, ya saben por qué. Miremos el caso de Noé. Vamos a Génesis 8:20. Génesis 8:20. Edificó Noé un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. Ahí tenemos a Noé, sacrificó su animalito. El concepto era el mismo, ya saben cuál, morir alguien en su lugar. Vamos, por ejemplo, a ver Abraham, Génesis 12:7, para que ustedes vean que el concepto era repetitivo. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Ellos, todos los patriarcas, pecaban, mataban un animalito y levantaban un altar y lo levantaban en olor grato a Jehová, en representación de que ese moría en vez de él. ¿Hasta ahí es claro, sí o no? Sí. Para todos. Pero, abran bien el ojito, hermano. Pero los israelitas no se conformaron con un sistema tan simple de adoración. Para ellos eso era muy simple y sencillo. ¿Saben por qué les pareció tan sencillo eso? Todo el plan de redención estaba aquí, imagínense todo. Y él dijo, no, los israelitas se quejaron con Moisés y dijeron, no, eso está muy sencillo. Ese sistemita está muy sencillo. Necesitamos un templo para adorar, para que todas las naciones vean que tenemos al Dios de Israel. Dios siempre fue sencillo, Él siempre le ha gustado la sencillez. Pero los judíos fueron los que le exigieron a Dios un santuario. Y adivinen por qué le exigieron a Dios un santuario. Acuérdense que ellos estaban esclavizados en Egipto y estaban acostumbrados a ver que esos templos tan lujosos de sus dioses paganos.
Ellos estaban acostumbrados a ver esfinges en oro, bustos en oro, templos magníficos. Y ellos dijeron: Dios, nosotros no nos podemos quedar atrás. Dios les cumple el cometido, ¿sí o no? Dios dijo: pues si quieren eso, yo les voy a dar un templo. Pero no cualquier templo. Dios les dio un templo jamás con un propósito idólatra. Dios se propuso darles un templo con un propósito salvífico. Que ellos comprendieran con ese templo todo el plan de redención hasta el fin de los siglos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo era que estaban tan corrompidos los israelitas. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se llegaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. ¡Qué pecado! Estaban tan paganizados, tan idolatrizados, que tenían que ver, tenían que tener un templo, un santuario con que adorar. Para ellos no les bastó esto tan sencillo. Y miren Dios lo que se propone hacer. Éxodo 25:8. Vamos a Éxodo. Vamos a usar la Biblia mucho. Éxodo 25:8. Miren Dios cómo es de condescendiente. Pero los movimientos que hace Dios son movimientos salvíficos. Él no levantó un templo para cumplirle el capricho a los israelitas. Él levantó un santuario para mostrarles el plan de redención en él. Éxodo 25:8 dice: y haráme en un santuario y yo habitaré en ellos. Qué Dios tan condescendiente, ¿no les parece? Hermanos, el templo que Dios se propuso hacer no era un templo cualquiera. Del altar de sacrificios, abran bien el ojito, al Dios santo, vamos a colocar aquí una nube y le vamos a llamar Shekinah. Shekinah en hebreo significa presencia y en griego parusía. Aquí estaba la presencia de Dios. Pero entre el pecador que traía su ofrenda en sustituto a Dios, habían 3 barreras que le impedían llegar libremente a Dios. Esas 3 barreras se le conocen como 3 cortinas. Cortina 1, cortina 2 y cortina número 3. Para el pecador llegar a Dios, tenía 3 cortinas que le impedían su acceso libre. ¿Será que esto fue lo que Dios se propuso en Génesis 1? Jamás. Cuando el hombre no había pecado, Adán hablaba libremente con su creador. Qué pesar. Qué pesar que hayamos perdido ese libre acceso a Dios. ¿Por qué Dios puso tantas trabas, entre comillas, 3 puertas para tener un libre acceso a Él? Por una sencilla razón. Porque debajo de Dios hay algo que se llaman los 10 mandamientos. El hombre ¿por qué Dios está sobre sus mandamientos? Porque la ley de Dios es el centro mismo de su gobierno.
Su ley es inmutable. Y cuando el hombre quebranta la ley, inmediatamente el hombre está condenado a morir. Ya el hombre no puede tener acceso a Dios tan fácilmente porque se volvió pecador, se contaminó. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés cuando quiso ver su gloria? Todo aquel que me ve muere, porque es un pecador. Eso es como el agua y el aceite. ¿Quién puede resistir, hermanos, la potencia del sol? Nadie. Dios es como ese sol. Y cuando yo trato de acercarme a Él, el mero resplandor de su gloria nos consume. Por eso, Dios en su divina misericordia puso 3 puertas. Ahora, eran puertas, no murallas. ¿Y por qué eran puertas y no murallas? Porque una puerta permite la entrada y salida. Quiere decir que Dios no fue del todo indiferente. Dios quería que el hombre pudiera tener acceso a Él a través de puertas, no de murallas. El sistema de santuario, el pecador podía entrar libremente, entrar y salir las veces que quisiera por la primera puerta. Pero en esta puerta y en esta puerta ya el pecador no podía entrar. Tenía que depender de alguien para poder que el pecador tuviera acceso al Padre. Ese personaje, lo voy a escribir, lo voy a dibujar más grande, se le conoce como el sacerdote. El sacerdote podía entrar libremente por esas otras 2 puertas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Lo estamos entendiendo? No está enredado, ¿cierto? Sigan el hilo. Pero el sumo sacerdote no les entraba al lugar santísimo. Sí. Aquí, en esta parte, el sacerdote entraba a este departamento y el sumo sacerdote entraba a este departamento. El pecador nunca podía entrar hasta aquí. Es que ni lo podía intentar. No podía ni siquiera intentar. Ahora, ¿qué servicios se hacían aquí en este y en este? El pecador traía todos los días su pecado, su corderito. Todos los días traía su corderito y lo sacrificaba aquí. ¿De acuerdo? Hasta ahí clarísimo. ¿Por qué lo sacrificaba aquí? ¿Ya saben por qué? Por su pecado. Por su pecado. ¿Y qué simbolizaba ese sacrificio? Una sustitución. Él traía su pecado, él degollaba el animal. El pecador le tocaba matar a él mismo, con sus manos le tocaba degollar el animal. ¿Usted sabe lo que eso significa? Muchas veces el pecador se abstenía de pecar solo por eso, porque le tocaba matar con sus propias manos un animalito. Hermanos, ver morir a un cordero o a cualquier animal y con sus propias manos, eso tiene agallas. Y al pecador le tocaba matarlo con sus propias manos. ¿Por qué Dios decidió algo así? Que Él mismo lo matara, yo como pecador lo matara con mis propias manos. Para concientizar del pecado. Para que nosotros nos diéramos cuenta que un animalito inocente estaba sufriendo por mi culpa. Y muchos israelitas se abstenían de pecar solo por el hecho de no tener que matar ese animal. Si no pecaban en el día no había Estaba caro. Claro, si no pecaban, si usted no pecaba, no tenía que cumplir todo ese sistema. Ahora,
Hay algo muy importante que hay que no tener en cuenta, hermanos. No todo el pueblo de Israel se acercaba al campamento a sacrificar, por dos cosas. Por negligencia, eso equivale a los mundanos. Y los que se acercaban al tabernáculo lo hacían porque querían esa justificación, esa salvación. Y los que se acercaban al santuario, ellos querían alcanzar ese perdón. ¿Sí? Ahora, los que querían llegar hasta aquí, cada vez que pecaba tenía que sacrificar él con sus propias manos un animal. En la Biblia se registran todos los tipos de pecados que había. Ustedes ya saben cuáles. De hecho, lo hemos cometido. No toca sacar lista. Todo pecado, desde una mentira, un falso testimonio. Imagínense, por una mentira yo tener que matar a un animal con mis propias manos. Ahora, la lección aquí es, que no me voy a cansar nunca de decirlo, es: ¿qué estoy haciendo yo hoy cuando peco? ¿Estoy haciendo mi parte? ¿Estoy sacrificando mi animal? ¿Estoy colocando mi pecado en la sangre de Cristo y valorando lo suficiente su sangre para no seguir pecando? ¿O simplemente estoy pecando deliberadamente? Porque Cristo ya murió y ya para mí eso no tiene significado. Es esa conexión mística entre la fe y la santidad. Es esa conexión mística entre yo no voy a pecar porque mi Cristo murió. Cuando usted desarrolla un nivel de fe de tal magnitud, usted ya tiene clara esa íntima relación de Jesús con usted. Y no tiene que estar haciendo todo esto todos los días y a cada hora. Aquí se sacrificaba el animal cada vez que pecaba el pecador. Aquí el sacerdote entraba 2 veces al día. Dos veces al día, todos los días. El pecador traía su pecado cada vez que pecaba. El sacerdote ofrecía 2 corderos 2 veces al día. Si el sacerdote no era pecador, el sacerdote era consagrado al oficio de sacerdote, por lo tanto era un hombre santo, y si pecaba también tenía que hacer lo mismo que el pecador. Pero demos por hecho de que el sacerdote no pecaba. ¿Por qué tenía que sacrificar esos 2 corderos al día aquí? ¿Ah? Por los pecados del pueblo. Por los pecados del pueblo. En la mañana sacrificaba uno y en la tarde sacrificaba otro. El pecador traía su cordero aquí, lo sacrificaba, confesaba su pecado, el pecador se iba y ¿cómo quedaba? Limpio. Ahora, era la función del sacerdote. Aquí había un altar de incienso. Aquí, bueno, dejémoslo así para... Aquí había un altar de incienso. El sacerdote 2 veces al día. Digamos que hasta aquí lo hacía el pecador. ¿Estamos de acuerdo? Se iba acumulando eso. Se iba acumulando durante el día. Si era en la mañana, el sacerdote sacrificaba el animalito en la mañana. No confesaba, ahí no había pecado, sino que colocaba en ese animalito todos los pecados que se habían acumulado durante el día.
¿Estamos o no estamos? Por eso eran 2 corderos, uno por la mañana, o sea, el de la mañana equivalía al pecado que se cometía durante toda la noche. ¿Sí estamos o no estamos? El sacerdote el sacerdote mataba 2 corderitos. El pecador cada vez que pecaba. Y el sacerdote, cuando mataba al animalito por la mañana, ¿cuál era el objetivo del sacerdote al matar ese animalito por la mañana? Colocar todos los pecados que el pecador había cometido en la noche, depositarlos en ese animalito. Lo mismo el de la tarde. El de la tarde era el que el pecador había cometido durante el día. ¿Sí? ¿Estamos? El sacerdote cogía esa sangre, ojo, cogía esa sangre, la entraba hasta aquí. Con incienso, ¿qué función tenía ese incienso? Interceder. El sacerdote lo único que hacía era decir: Padre, por favor, ten misericordia de todos los hombres que pecaron durante el día. Acepta esta sangre en función de una expiación. Acepta esta sangre mientras él iba con su incienso, aquí. Y cogía con la sangre y la asperjaba en esta cortina 7 veces, indicando que se había transgredido una ley. Por eso significaba esa sangre significaba de que se había transgredido una ley. ¿Sí? Cogía esa sangre y intercedía por el pecador. ¿Hasta ahí es claro? Pregunto, ¿el pecador era justificado hasta que el sacerdote entraba aquí o en el momento que sacrificaba el animal? En el mismo momento que sacrificaba el animal ya el hombre quedaba justificado. Pero el pecado de intercesión, todo ese pecado entraba ¿en dónde? Entraba en este lugar porque tenía que haber una intercesión. Alguien tenía que interceder ante el Padre para que Dios pudiera perdonar ese pecado. Esa intercesión, ¿cuántas veces se hacía? 2 veces al día. La intercesión se hacía 2 veces al día. ¿Qué tiene que ver todo esto con hoy, mi vida? Yo peco. Confieso mi pecado en la sangre de Cristo. Ahora, ¿de quién depende el resto? Del sacerdocio de Cristo. Del sacerdocio de Cristo. Ahora, para poder entrar a la segunda puerta, yo ya dependía, ¿era de quién? Del sacerdote. Fíjense que aquí el rol del sacerdote es muy importante, porque sin el sacerdote yo no puedo tener acceso hasta este punto. Quiere decir que cuando el sacerdote entra, yo ya tengo un acceso libre, ya se abre otra puerta. ¿Cuántas quedan pendientes? Una. La sangre yo ya se la entrego al sacerdote y que él haga el resto. O sea que yo ya dependo ¿de quién? Del sacerdote. Cuando yo peco, le entrego mi cordero, mi sangre al sacerdote, el sacerdote ya hace el resto. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace el sacerdote aquí? Interceder. Interceder. Listo, él intercede 2 veces al día. ¿Por los pecados de un pecador o los pecados de todo el pueblo? De todo el pueblo que se fue acumulando durante el día. Por eso es que el sacerdote entraba 2 veces al día. Él no entraba al lugar santo cada vez que el hombre pecaba. No, señor. El sacerdote entraba solo 2 veces en el día. Cogía el acumulado de ese día durante la noche o durante el día, intercedía por el pecador aquí. ¿Qué distancia había entre el altar del incienso y el lugar santísimo? ¿Qué distancia había aquí?
muy pequeña, solamente lo separaba una cortina. Ahora, ¿qué función cumplía este departamento? Este lugar se le conoce como el lugar santísimo. Y aquí, en el lugar santísimo, no habían sacrificios. Aquí, ni aquí habían sacrificios. Ojo a esto. Ni aquí habían sacrificios. Solo había sacrificio ¿en dónde? En el primero. Quiere decir que estos dos dependían de la sangre para que pudiera funcionar el sistema. ¿Cuánto es claro? ¿Es claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Es claro? De este dependían estos dos. Ahora, yo le llamaría a este departamento lugar de intercesión. Lugar de intercesión. Lugar de intercesión. En este lugar, durante todo el año, se estaba acumulando ¿qué cosa? El pecado. El pecado entraba y contaminaba un lugar santo, ¿o no? Ese lugar que era santo quedaba contaminado con todos los pecados, con ese humo. Este lugar estaba contaminado. Ahora, la función de este departamento era purificar, limpiar. ¿Limpiar qué? ¿Limpiar qué? ¿Limpiar qué? Los pecados que se habían acumulado aquí. Este era todos los días, pero en este solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Aquí voy a colocar 2 veces al día, todos los días. Y el sumo sacerdote ofrecía un cordero anual, para la purificación. Muchos creen que la purificación se hacía tumbando las cortinas y lavándolas con agua y jabón. Muchos creen que las cortinas se tumbaban, se limpiaban con agua y jabón y ya quedaba purificado el santuario. Eso no es. ¿Cómo quedaba purificado el santuario? Habían por lo menos 3 tipos de sacrificio. El primer sacrificio era el que hacía el pecador. Sacrificio del pecador. El segundo era el sacrificio que hacía el sacerdote 2 veces al día. Por el pueblo. Y 3, un sacrificio una vez al año. ¿Para qué? Para purificar. Entonces, cuando el sacerdote sacrificaba el animal aquí, lo hacía era para interceder por el pecador. Entraba el pecado aquí, quedaba contaminado. Ahora, el sumo sacerdote sacrificaba un animal aquí, pero en ese, miren qué curioso, sobre el animal que se sacrificaba una vez al año, sobre ese no se confesaba ningún pecado.
se sacrificaba simplemente por sacrificarlo, escuchen, se sacrificaba, esa sangre pura se entraba hasta aquí. Y era aquí donde se transfería todo el pecado del santuario que estaba contaminado por todo el año, y esa sangre el sumo sacerdote la confesaba sobre esa sangre. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, esa sangre, ¿cómo quedaba? ¿Cómo quedaba esa sangre? Aquí no se confesaba. Se confesaba era con la sangre aquí. Quedaba cargada. Y ahora, ¿cómo quedaba el santuario? Limpio. ¿Cómo quedaba el sumo sacerdote? Y los sacerdotes limpios. Y ahora, ¿cómo quedaba el pueblo? Limpio. Toda esa sangre quedaba sobre simbólicamente todo ese pecado aquí. Cogía esa sangre, la untaba sobre la ley. Esta ya no era asperjada aquí, sino que la untaba, era sobre la ley, indicando que el hombre, sobre las 4 esquinas, el sacerdote lo que hacía era untarle, decir: Padre, esta sangre pura, yo la limpio para que sea toda depositada en esta sangre, y quede todo el pueblo, y quede tanto yo como el santuario purificado. Salía de aquí con ese pecado de todo el santuario, salía, y aquí estaba esperándolo un animalito vivo. Y el pecado se le iba a devolver a la verdadera fuente. Esta vez cogía al sumo sacerdote, salía, confesaba todo ese pecado que había, de todo el pecado acumulado durante el lugar santo, lo colocaba, dice la escritura, sobre su cabeza del macho cabrío Azazel. El sacerdote confesaba todos los pecados que fueron acumulados durante el santuario, durante el año, y los depositaba en ese corderito, y ese carnerito lo llevaban muy lejos al desierto para que muriera de inanición y muriera. Ahora, ¿cómo quedaba ahora el santuario? Purificado. ¿Sí ve que no se purificaba con agua ni jabón? Se purificaba con la misma sangre. Y esa sangre era depositada en ese cordero para que fuera y se muriera por allá en el desierto. ¿Cómo está representado esto en el sistema en el sistema de sacrificios de Cristo? Mucha atención. Cristo murió aquí, en nuestro lugar. Yo cada vez que peco, debo confesar mi pecado en el Cordero de Dios para que muera en mi lugar y yo quede justificado. Perfecto. Aquí es donde es un llamado a la santidad, para que no estemos burlándonos de la sangre de Cristo. ¿Sí? Yo le entrego esa sangre al sacerdote que es Cristo. Cristo está ¿qué haciendo por mi pecado? Intercediendo perpetuamente por mi pecado delante del Padre. Por eso es que la Escritura dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por mí. Claro, está aquí intercediendo por mí, por que quebranté una ley. ¿Cuándo pasa Cristo? ¿Cuándo Cristo empieza su última fase del santuario? O sea, esta. En 1844, de acuerdo a Daniel 8:14. El 22 de octubre de 1844 empieza la purificación del santuario. Esa purificación del santuario empezó en 1844, limpiando todos los pecados que se acumularon durante los 5.000 años de historia desde Adán. Imagínense, cuando estamos ahora del 1844, 2016, cuando Cristo salga de aquí, ¿a quién creen que le va a pasar todos los pecados? ¿A quién le va a transferir todos esos pecados? Se los va a transferir a la verdadera fuente, o sea, a Satanás. Y ahí es cuando Satanás va a ser
llevado al desierto por 1000 años. Todo su pecado recaerá sobre Satanás, será llevado al desierto por 1000 años y ahora todo queda, ¿qué cosa? Purificado. Ya Cristo no tendrá que cargar más sobre los pecados del hombre. El santuario en el cielo queda purificado y el pecador queda purificado. Y entonces ya ahí es cuando empieza la nueva Jerusalén a correr su profecía. Hermanos, hasta aquí, ¿cómo les pareció el sistema del santuario? El llamado, hermanos, en este momento es a que hagamos una conciencia y no estemos todo el tiempo, ¿qué cosa? Pecando deliberadamente, porque tenemos que, cada vez que pecamos tenemos que sacrificar ese cordero. Simbólicamente estamos sacrificando ese cordero. Cada vez que usted lo haga, piense en el Cordero de Dios que murió por usted y esa sangre que fue derramada. Y no nos burlemos de esa sangre y de ese sacrificio. Les pregunto, ¿esta puerta ya queda libre, sí o no? Sí. Claro, cuando el sacerdote entra en el lugar santo, la entrada queda libre, ¿sí o no? Y cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, la entrada queda ¿cómo? Libre. Ahora el pecador, ¿de qué manera tiene acceso a Dios? Directa. ¿A través de quién? ¿A través de quién? Del sacerdote. Y el sumo sacerdote. Cristo hace las veces de sacerdote y de sumo sacerdote. ¿Ven ustedes qué maravilla? ¿Por qué creen ustedes que el velo del templo se rasgó en dos cuando murió Cristo? Porque ahora el pecador tiene ¿qué cosa? Libre acceso a través de Jesucristo. Hermanos, ¿ven ustedes que cuando Dios quiso hacer un templo, lo hizo con objetivos salvíficos y no simplemente para darle un capricho al israelita? Gloria a Dios, porque en el plan de salvación encontramos todo lo necesario para nuestra salvación. Que mi Dios los bendiga. Muchas gracias al hermano Gerson, a ustedes por su paciencia y su tiempo, por venir. Y espero que estas conferencias hayan sido de gran provecho espiritual para todos. Vamos a colocarnos de pie en la medida que puedan, vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre, te damos muchas gracias porque tú diseñaste un plan meticuloso, muy bien diseñado, para que cada vez que nosotros pecamos, comprendamos de que alguien murió en nuestro lugar para darnos la vida eterna y para reconciliarnos con el Padre. Gracias porque a través del sistema de sacrificios podemos comprender de que Dios proveerá y que Dios proveyó a Jesucristo un mejor sacrificio, un mejor cordero para nuestra salvación. Gracias porque al morir Cristo nos hace libres y justificados de todo pecado. Hoy nos queda entender de que Cristo está intercediendo a la diestra de Dios Padre con su sangre por nuestros pecados, para que así podamos ser justificados ante el Padre, ante una ley quebrantada, y los requerimientos de la ley se cumplan, no en nosotros, sino en Cristo Jesús, que murió por nosotros. Gracias, porque a través de Jesucristo ya no estamos condenados a morir, sino que en Cristo Jesús tenemos la seguridad de tener la vida en Él. Gracias porque ya se empezó el último juicio, la última fase del ministerio de Cristo delante de tu presencia, y es la purificación del santuario. En este momento Cristo está recopilando y recogiendo todos esos pecados y depositándolos en su propia sangre para que muy pronto los deposite en la verdadera fuente que es Satanás. Y así todos nosotros
podamos quedar limpios, el santuario quedar limpio y Jesucristo quedar limpio de todo pecado. Permítenos, Padre, gozar de esta sangre preciosa. Permítenos, Padre, gozar de esta salvación tan buena. Permítenos, Padre, reconciliarnos contigo y obtener la vida eterna en Jesucristo. Gracias por este plan de salvación tan sencillo de entender y ayúdanos a comprender que sin Jesucristo estamos condenados a una muerte irremisible. Gracias porque la Iglesia Adventista proclama este mensaje con mucha profundidad y gracias porque a través de Jesucristo obtenemos la esperanza. En el nombre y por los méritos de Jesucristo lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén.